Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras. Hoy con una pregunta que nos ha hecho nuestra amiga Metropam. Sí. Un saludito desde aquí, Metropam. Hola. Que es cómo encontrar los cachés más rápido. Sí. Desde luego es una cosa que desespera mucho al principio, que es Sí. que no encuentras los cachés. Ya he hecho revolver cielo y tierra y no aparece. Efectivamente. Bueno, también nos lo han preguntado previamente, me parece, en los comentarios en algún vídeo. Y bueno, vamos a intentar responderlo con dos consejos que os vamos a dar, pero sin antes deciros algo importante. El no encontrar los cachés forma parte del juego, Sí. ¿verdad? Sí. No hay que desesperarse y sobre todo no hay que obsesionarse mucho con la búsqueda de los cachés, ¿verdad? ¿No? Sí, yo, por ejemplo, soy un poco picajosa y me pico cuando no lo encontramos. Sí. Entonces hay un momento en el que hay que decir, ya, hasta aquí. Probablemente vuelves otro día, ¿verdad? Y Sí, lo ves. a veces De vuelves con repente, otra perspectiva. eso Sí, es, efectivamente. eso Lola es de las que se obsesionan mucho con Sí. encontrar los cachés y nos podemos tirar horas buscando el caché en el sitio, Es verdad. infructuosamente. Sí. Y a veces vuelves al día siguiente y lo ves a la primera. Bueno, no siempre se tiene el día de El día. buscar los cachés y Sí. bueno, eso pasa. Mamá, que no está ahí. Segunda frase característica de madre. ¿Pero has mirado bien? Entonces, ese es un primer consejo, no obsesionarse y recordar que el no encontrar los cachés forma parte del juego. Efectivamente. Un DNF no tiene nada de problema y bueno, a veces... Vuelves otro día y lo encuentras. Bueno, a veces es porque no tienes el día y Eso. otras veces es porque el caché no está. A veces no lo encuentras porque es que el caché no está en su sitio. Así que bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ahora van aquí esos dos consejos que os vamos a dar para encontrar los cachés más rápido, bueno, dentro de lo posible. Bueno, ya habéis visto nuestro vídeo sobre cómo buscar un caché, que lo tenéis ahí abajo en la descripción, y ahí os damos una serie de consejos, de tips que os ayudarán a encontrar los cachés, porque hay que mirar el listado, hay un truco que haces tú mucho, que es lo de- leer los logs de los otros jugadores. Eso Leyendo entre líneas se puede sacar pistas. Eso es, en los logs normalmente no hay que hacer spoilers, pero eso, como dice Lola, leyendo entre líneas puedes ver, Sacar algo. sacar pistas que te ayudan a encontrar el caché ese que se resiste. Bueno, eso lo tenéis en el vídeo de la descripción y ahora van dos consejos adicionales que no os hemos contado previamente. El primero de ellos, que hace falta experiencia. Cuanto más cachés hayas encontrado, pues más facilidad tienes porque ya has visto prácticamente de todo Claro. y vas buscando, pues normalmente lo que haces es buscar lo que ya conoces. Pero hay que tener en cuenta que la experiencia, como dicen Sí. las madres, que es la madre de la ciencia, ciencia. o como dice el refrán, más sabe el diablo Diablo. por viejo que por diablo, pues la experiencia es un grado y eso te ayuda a encontrar los cachés. Sí. Pero también influye Un poco el instinto, El ¿vale? instinto de Tenemos cada una uno. amiga que es SEO Catch, que Sí, vale, ahora tiene es mucha verdad. experiencia y tiene un montón de caches encontrados. Pero yo la conozco desde hace muchísimo tiempo y es que tiene un instinto especial para Sí. encontrar dónde es. efectivamente. Entonces es que vas a algún sitio y sabes que es ella la primera que lo va a encontrar. Sí, eso es. Hay gente que tiene una especial facilidad o un Sí. especial instinto para encontrar los cachés Efectivamente. y otros no lo tienen. Hay gente que No lo tenemos. Otros no lo tenemos. Hay quien es más paquete que otro y no encuentran los cachés. Pero bueno, eso hay que tenerlo también en cuenta. Sí. Pero la experiencia es muy importante, o sea, haber encontrado muchos. Claro. Ese es el primer consejo. Pero claro, me dirás, claro que listo, ¿Y tener cómo? experiencia. ¿Y cómo Si no lo consigo la encuentro? experiencia si no encuentro los cachés? Bueno, pues aquí va el segundo consejo. Y es que, en primer lugar, busques, sobre todo al principio, cuando estás empezando, busques aquellos cachés que están más adaptados a tus habilidades y a tu experiencia. Claro. Entonces, al principio, busca los cachés que son más fáciles. Efectivamente. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, pues si eres usuario premium, en la aplicación puedes aplicar filtros Ajá. y seleccionar aquellos cachés de menor dificultad. Entonces, pues bueno, pues los de dificultad inferior a 2, pues se supone que son los más fáciles, los de dificultad 3, pues son un poquito más difíciles y así sucesivamente. Si no eres usuario premium, pues te lo da hecho la aplicación de geocaching. La aplicación de geocaching, directamente, si no eres premium, solo te muestra unos determinados tipos de cachés. Ajá. En primer lugar, solo te muestra los tradicionales, con lo cual te quita de complicaciones. Sí, porque los otros son más difíciles. Los otros pueden ser mucho más difíciles, los mysteries, a veces ni siquiera sabes en qué consiste ese tipo de cachés y te lías, te vas a las coordenadas iniciales, te crees que ahí vas a encontrar el caché. Y no hay Hemos nada. visto incluso gente que se cree que un evento es un caché y dice, he llegado aquí al sitio y no había nada. Claro. Bueno, pues efectivamente, es más fácil ir primero a los tradicionales. Ajá. Eso, la aplicación
Si solamente eres un jugador no premium, Te lo ha hecho. te lo da hecho. Ajá. Y en segundo lugar, la aplicación solo te deja buscar aquellos cachés que tienen una dificultad inferior a 2. Ajá, Entonces, pues son los más fáciles. claro. Y además selecciona más o menos de entre todos los de la zona aquellos que son un poco más atractivos. Esto nos lo contó una Lucky en Ajá, un evento sí. que la estuvimos entrevistando para Sí. el grupo Cómica, y nos explicó eso, que precisamente la idea de que la app oficial de geocaching esté capada, entre comillas, o sea, que esté muy limitada en cuanto a características, está hecho precisamente porque piensan que los jugadores que empiezan Sí, lo que necesitan es cachés sencillos que puedan encontrar. sí, es una forma de motivación. Es una forma de motivación, claro. Si tú llegas y dices, yo quiero encontrarlo todo, y te vas al más difícil, No no lo tienes encuentras. experiencia, no lo encuentras, pues te frustras. Entonces, pues eso. Así que para resumir, esos son los dos consejos. En primer lugar, conseguir la experiencia, y para conseguir la experiencia, el segundo consejo, que es buscar aquellos cachés que sean más sencillos y más adaptados a tus capacidades y a tus Sí. habilidades o a tu instinto. Así que bueno, esperamos que con estos consejos os hayamos ayudado un poco, poquito, sobre por todo lo a los menos. que empezáis a encontrar esos primeros cachés que se resisten. Y nada, ya con esto y un bizcocho, nos vemos En el próximo episodio. en el próximo episodio. Chao. Hasta pronto.